Bueno, mientras va llegando las demás personas y también nuestro invitado de hoy, que se llama Daniel Aguilar, yo les quería preguntar o aprovechar este pequeño espacio para saber cómo les está yendo después de estas sesiones de bando eh, extensas, porque han sido ya varias, nos faltan dos, pero ¿cómo se han sentido? ¿Cada vez más pesado, tranqui, a gusto? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Alguien de los que ya andan por acá? Porque, por ejemplo, yo sé que para algunos lugares es muy temprano, este, pero hay también para quienes a lo mejor ya es su rutina es ya levantarse desde antes, o si alguien sí se enfiesta mucho el viernes y le cuesta mucho trabajo los sábados llegar acá. Bueno, también sabemos que hay gente que trabaja, ¿verdad? Nos han comentado que está en sus chambas. Pero no sé, ¿alguien quisiera compartirnos cómo se ha sentido? Hola, buenos días. Hola Karen, Este, hola, ¿cómo andan? bien, frescos, casi frescos. Frescos. Am, pues yo me la paso bomba, o sea, me gustan mucho estas hora y media los sábados. Y no sé si recuerdan que antes las tomaba mientras trabajaba. Y Claro, hace rato, hace rato que no nos veíamos desde antes del descanso. Lo que pasa es que cambié de trabajo. Ahora soy mesera en las noches y ah, llego a mi casa a las 4 de la mañana y para las 8 ya lo siento pesadito. Entonces, nada más es eso, o sea, el cambio de trabajo, el salir a las 4 de la mañana y despertarme a las 8 para mí es como pesadito, pero sí, por eso la semana pasada me quedé dormida y no alcancé a entrar, pero todo chilo. oye, qué padre que cambiaste de chamba, ya nos platicarás más. Bueno, también dice Juan Camilo por acá que en su caso no puede participar mucho porque veo las charlas mientras estoy en la oficina, pero le han gustado mucho. Eh, Eso es algo que también nos hemos dado cuenta de que, pues simultáneamente estamos en otros espacios, en otros quehaceres, pero me da mucho gusto que aprovechen, sepan aprovechar muy bien sus tiempos y pues esta inquietud que tenemos de qué es la programación y cómo rayos le vamos a hacer para cada quien en sus proyectos o iniciativas, pues puedan este, aprender, ¿no? Podamos aprender unas de otras. Bueno, ya por acá están llegando la mayoría. Bienvenidas, bienvenidos. Les comentaba que estamos haciendo un poco de tiempo. Eh, Viene hoy nuestro invitado especial, es Daniel Aguilar. Él se está preparando, en unos minutitos más va a andar por acá. Y bueno, se los va a presentar José Salazar. Entonces yo no me voy a adelantar, yo no quiero platicarles nada. Pero antes de que llegara Daniel, yo lo que les preguntaba, ahora a quienes se están incorporando, ¿cómo han sentido estas sesiones? Porque sé que son, pues nos animamos a que fueran nueve sesiones de bando curatorial, un poco quizás pesado, eh, pero bueno, lo hemos disfrutado mucho, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo han sentido? ¿Alguien ha podido aplicar algo de lo que hemos mencionado por acá? O al menos las preguntas que hemos lanzado les han dado vueltas. Eh, Cuéntenos un poco, cómo han vivido estos sábados. Ya nos contaba por ahí Karen cómo le ha ido y Juan Camilo. ¿Pero alguien más? Aló, ¿me escucha? Sí, Humberto, te escuchamos. Por cierto, felicidades de tus Eh, anotaciones en convocatorias, qué chido. Ay, gracias, gracias. Sí, también muy emocionado aquí en pleno trabajo del festival también, que lo vamos a tener ahora a partir del 19 de mayo. Y un poco en relación a eso, que a mí me ha encantado mucho la experiencia aquí en el bando curatorial, sobre todo porque por lo menos en el caso de- del festival ya estamos planteando tener para las próximas ediciones proyecciones infantiles.
que es algo de lo que hablamos con, creo que fue con América en el encuentro Cinturón Blanco, y que nos parece interesante porque siempre habíamos estado pensando como en un cine mucho más enfocado a lo adulto, y que nos parece importante comenzar a sembrar esa semilla, ¿no? En la gente mucho más joven, y que eso puede, desde ese momento, crear un público cinéfilo, eh, eso, curioso y con ganas de seguir viendo, ya cuando crezca, un cine, quizá como también en el caso del encuentro con Lesteris, que me pareció increíble, es un cine político, un cine comprometido, un cine que no solo sea unidireccional, sino que más bien sea una, un instrumento para poder entender mucho mejor el mundo, y no solamente como eso, como un entretenimiento, ¿no? Entonces, por lo menos en esos dos casos, yo creo que son como totalmente opuestos: un cine quizá más político comprometido, y el cine infantil me parece súper interesante, y me emociona poder seguir aplicando un poco todo lo que hemos hablado para hacer eventos totales, ¿no? Completos, que abarquen a los diferentes tipos de público, que yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? Que puede tener un festival desde los más pequeños hasta los más grandes, y abarcando todo el cine, Ujú. ¿no? Qué chido. A América le va a dar mucho gusto saber eso. Ya le platicaremos. Pero bueno, como dices, qué chido, porque hemos tratado también de abarcar diferentes perspectivas y con diferentes invitadas, invitados para, pues para ampliarnos justamente ese panorama de lo que puede llegar a ser una exhibición o una programación. Felicidades, Humberto. Qué chido que ya ya se acerca su festival. Qué ganas de estar ahí, además. Oigan, les voy platicando. Daniel tuvo algunas fallas técnicas con su computadora, pero ya está por acá incorporándose. Eh, Vamos a estar haciendo unas pruebas de conexión para saber si ya todo bien con su audio y con su cámara. De hecho, ya está por acá. Hola, entré Eh, con el celular porque la compu está fallándome un poquito. Ah, edita. Muy bien, te damos unos minutos, no te preocupes, Daniel. Bueno, Daniel ya anda por acá y podemos aprovechar si quieren entonces ya para dar inicio y José Salazar nos va a ir apoyando con la presentación. ¿Va? Bueno, en lo que Daniel se prepara, voy platicándoles un poco de él. Él, pues como muchos de aquí, es programador. Él es fundador de una muestra que se llama Docufilm León, que se realiza en León, Guanajuato. También es parte del colectivo Retransmisión, que pueden ver sus redes sociales. Programa mucho cine en Guanajuato, pero también tienen en específico como programación para infantil, programación para niños. Y bueno, él también está muy metido en la crítica de cine. Él fue ganador del concurso de crítica del Festival de Cine de Los Cabos. Ha colaborado con varios medios, entre ellos Cine Premier, y ha publicado un libro. Está también muy empapado en todos esos temas de crítica e investigación de cine. Y bueno, pues nos parecía como un perfil adecuado, ya que además de que está empapado en la programación, también está desde otro ámbito, que es la crítica, que es la escritura de cine, la investigación. Y por eso fue uno de los mentores que yo propuse, porque me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho como las perspectivas en las que aborda el cine, y siento que eso también contribuye mucho a la manera en que programa, a los títulos que decide escoger. Y bueno, no sé si... aquí está. Aquí estoy. Sí, muchas gracias, José Luis. Pues justo primero, perdón por las cuestiones técnicas ahorita al entrar. Y agradecerles mucho por estar aquí en esta sesión, agradecerle mucho a Banda Curatorial por la invitación, en especial José Luis, que fue el primer contacto que tuve y que me honró mucho. La verdad es que un proyecto así me parece muy pertinente, justo sobre todo siendo que yo trabajo mucho desde Guanajuato, ¿no? Prácticamente me concentro en León, Guanajuato. Luego creo que estos territorios, en comparación con, por ejemplo, la Ciudad de México o así, tienen menos oportunidades de ser parte de este tipo de espacios.
No sé si comparto yo pantalla para la presentación. Lo tengo aquí en una... Sí, muy bien, déjame darte, me salgo yo de Ujú. acá. Vale. Listo, todo tuyo. Sí, porque actualicé un par de cositas de las que les envié. Ujú, por acá. Ah, sorry. Ah, Ya hay estamos mucho en... ruido allá afuera. Espero que no se meta mucho aquí en la conversación, pero si hay algún problema me dicen y cierro ventanas y todo eso, por favor. Muy bien. Justo hablando con Carlos sobre cómo abordar esta sesión, me mencionaba que estamos cerca de que empiecen a trabajar sus propuestas curatoriales como resultado de este bando curatorial. Y que sería bueno hablar un poquito sobre el cómo elegir estas películas, ¿no? Cómo realizar estas propuestas. Y también me habló un poquito del tema, no sé si se los estoy spoileando, pero justo Carlos me decía que buscarán ser, y cito, contenidos audiovisuales disruptivos. Entonces, me emociona mucho hablar de esto, porque a la vez creo que todo el mundo aquí tiene bastante experiencia. Creo que si algo hemos hecho es elegir películas. Entonces, puede ser que los temas suenen un poquito como obvios o básicos, pero justo creo que lo interesante va a ser generar un diálogo alrededor de eso, ¿vale? Entonces, con toda libertad, si pueden levantar la manita, me gustaría mucho que participen en todo lo que les parezca pertinente y justo que el tema de lo disruptivo sea un poco el centro, ya iremos para allá. Y hablando con Carlos, llegamos a este título de por qué esto y no aquello, porque creo que, aunque sea de una manera muy burda, es a lo que es la pregunta que siempre nos hacemos al momento de programar una película en este mar de contenidos al que estamos expuestos todo el tiempo. Y también quisiera pensar que esta perspectiva que me ha tocado desde lo institucional, tanto desde el cineclub que coordiné durante 2 años ahí en la Universidad de Guanajuato, mientras estaba estudiando gestión cultural, como el cineclub en el que estoy ahorita, son parte de una estructura institucional, primero la universidad y ahora el Instituto Cultural de mi ciudad, ¿no? Eh, la mayoría de los proyectos que conozco de ustedes son independientes, entonces quisiera que esta otra perspectiva pueda también abonar para ello, ¿no? Y de DocuFilm, por otro lado, sí es un proyecto que hemos mantenido de manera independiente durante estos 5 años, ¿no? Entonces, vámonos por acá. Perdón, si hago pantalla completa en esto, sí, siguen viéndola ustedes, ¿verdad? O mejor la dejo así. Pues si haces Eh, pantalla completa no afecta en nada la vista. Vale. O sea, sí, se hace más grande nada más. Vale, pero pueden leer bien la diapositiva, ¿no? Casi no hay texto tampoco. Sí, Vale, entonces me quedo ahí. Ok. También decir, si fuera esto académico, iría al final la bibliografía, pero varias de estas cositas las tomé del libro de Cómo montar un cine de Fernanda Río. Creo que quienes sean de México tal vez ya han tenido contacto con ese libro. Igual, si no me equivoco, está de manera digital, de forma libre. Se los podemos compartir a quienes no los tengan. Y otras cositas que acá tengo los libritos para mencionar cuando sea pertinente. Justo, creo que la idea de mi presentación es basarnos mucho en preguntas y creo que la primera pregunta sería ¿en qué pensamos cuando programamos, ¿no? Mi respuesta, y en general creo que pueden identificarse con eso, es que tendría que dividirse en 3 cosas, ¿no? En nuestro proyecto, en nuestros públicos y en las películas que estamos programando, ¿no? Que de alguna forma se busque que sean 3 engranes que funcionen de una manera lógica. En las imágenes estoy poniendo películas que hemos puesto en el último año durante las actividades del Cineclub. La primera era de Monstruo y esta es de Tejiendo Mar y Viento de Luis Lupone, que fue la última película que hemos puesto, a Sigla de Mayo. Y
creo que lo más importante son los objetivos de nuestro proyecto. Tal vez sea como muy obvio nuevamente, pero dentro de la conceptualización de un cineclub o de un proyecto de exhibición, siempre creo que debemos tener una meta clara de qué es lo que diferencia a este proyecto, ¿no? Creo que durante algún tiempo, por ejemplo, en la llegada de la televisión, los cines se plantearon, diría yo erróneamente, como que la calidad técnica de la exhibición era lo que los diferenciaba. Creo que hoy justo con la era del streaming y cosas así, vemos que necesitan otro tipo de diferenciaciones. No quiero sonar muy de mercado, siento que algunos términos se van mucho por ahí, pero el plantearnos los objetivos nos ayuda también a saber cómo vamos nosotros, cómo va nuestro proyecto, ¿no? Creo que el objetivo común que podríamos tener es justo la asistencia. Creo que todos queremos tener salas llenas siempre, pero no necesariamente tiene que ir por ahí. Y tampoco creo que eso nos borre otro tipo de objetivos, ¿no? Como el impacto que podamos tener en las comunidades, que creo que también debería ser una prioridad para todos, ¿no? En unas sesiones anteriores, algunas ponentes mencionaban justo como que las características del espacio le definen mucho la programación, ¿no? Entonces, desde ahí creo que podemos empezar a partir. Justo, si es un espacio fijo, si es un espacio itinerante, si es un espacio interior, exterior, qué aforo tenemos. Los formatos de exhibición creo que en mi experiencia personal con el instituto ha sido algo que nos frena mucho, porque si bien tenemos varios espacios a la disposición que bien podrían ser usados para las actividades de cineclub sin que sea necesariamente el cineclub, que es para 50 personas. Muchas veces nos frenan las películas en DCP, que yo creo que hay muy pocos institutos culturales fuera de la Ciudad de México que tengan la capacidad de poder proyectar con esos formatos, ¿no? Entonces, desde ahí ha habido muchas películas que nos interesa tener, pero el no tener la forma de reproducirla ha sido un impedimento que nos ayuda también a entender justo que tal vez esas películas no son para estos espacios, ¿no? De alguna forma creo que eso nos ayuda a seguir definiendo nuestro proyecto. Pienso también en Cinemartes, el nombre completo es Cinemartes de Terraza. Los chicos de la UG lo siguen llevando. Es un proyecto extraño institucionalmente, porque si bien se cuenta con el apoyo de la universidad, se gestiona 100% por los alumnos. Y creo que eso ha dado programaciones y programadores muy eclécticos ahí dentro. Pero pues proyectamos en la terraza de la universidad, ¿no? Proyectábamos. Ellos siguen trabajando en ese espacio. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de Laf Díaz, pero una película de Laf Díaz de 6 horas implica empezar muy temprano y en una terraza nunca vas a poder hacer eso, ¿no? Creo que Laf Díaz es como una cosa que tengo ahí pendiente porque nunca he podido programar una película suya. Sí, Carlos. Oye, no manches, Daniel, es que esas películas duran muchísimo. Pero una vez pusimos, perdón por la interrupción, pero aquí en Cineca tuvimos una experiencia de que justamente un programador invitado quiso tener una película de Lab Díaz. Y bueno, lo que tuvimos que hacer fue dividirla en dos, porque la película estaba tan extensa, duraba 5 horas y media, una cosa así, que lo dividimos en 2 días y fue un maratón para que quien se animara a participar. Obviamente nomás vinieron 2 personas, Claro. pero de esas 2 personas salieron fascinadas ya cuando se echaron toda la película, porque fue una experiencia pues muy, muy bonita. Hubiera estado mejor de continuo, creo, en un solo mismo día, Claro. pero bueno. Oigan, y el chisme ya, perdón también por la interrupción, pero supimos que va a haber una nueva de Lab Díaz, donde sale Gael García. Con Gael García, sí. ¿Verdad? Bueno, ahí era el chisme. Ya. Bueno, yo quería también compartir una experiencia algo similar, pero fue en pandemia, en un centro cultural que está en Tonalá, que programaron la de cuando subieron La Flor a YouTube. Ah, claro. Y pues programaron La Flor
y la pusieron muy temprano y iba gente que no sabía cuántas horas duraba y pues ya se empezaron a ir yendo a la tercera hora, a la cuarta hora cuando empezaron a preguntar, ¿y cuánto dura? ¿Cuánto le falta? Y ya les decían, no, faltan otras 5 horas, ya era como de, no, ya me voy. Pero sí hubo gente que sí se quedó hasta el final, increíblemente. De la flor yo he escuchado que ha habido, como más bien que hay como dos maneras de exhibirla, que es como en 3 bloques o en 7. O sea que en Locarno se estrenó en 7 bloques, como el festival duraba una semana y pasaban un bloque cada día en la mañana. Y tengo entendido que algunos cines también la han dividido en 3, que siguen siendo, pues sí son como 12 horas la flor, ¿no? Siguen siendo bloques de 4 horas. Acá en Guanajuato, y me gustaría, qué bueno que salió esto, porque me gustaría también hablar de otros proyectos de aquí de la región. Sé de 3, bueno, 2 personas que sí han exhibido las días. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato, pero de Guanajuato Capital. No recuerdo cuál pasaron, no pude ir esa vez, pero sí empezaron creo que a las 12 al mediodía y salieron a las 8. Sumaron un intermedio de 10-15 minutos. Según yo sí hubo gente, tengo entendido. Y la otra fue el Festival de Guanajuato, programó From What Is Before, cuando justo Filipinas era el país invitado, ¿no? Otra vez fuimos muy poquitas personas, la programaron desde muy temprano, pero pasó justo lo que decía Carlos, ¿no? O sea, éramos muy poquitos, pero creo que todo el mundo salimos fascinados. Ahí creo que justo pasó lo contrario. Empezamos pocos, recuerdo que éramos 3, y hubo personas que se fueron sumando. No sé cómo hayan vivido como no haber visto el primer par de horas de la película, pero yo no recuerdo que alguien se haya salido. Y eso me pareció súper interesante. Ahí, por otro lado, hay un proyecto, creo que lamentablemente ya no están activos ahí en Guanajuato Capital, que es el Cinema Animal. Y ellos proyectaron Satantango creo que a las 10 de la noche. O sea, la onda era irse a desvelar y amanecer en el cine. No pude ir tampoco a esa, pero creo que es muy interesante. Justo todos estos, hablando de espacios cerrados y espacios de uso exclusivo para los cineclubes, que eso es algo como curioso en la experiencia con la Casa de la Cultura, con el Instituto Cultural, porque al ser una Casa de la Cultura, si bien es una sala de proyección para el cineclub, muchas veces también la necesitan para otras actividades, sobre todo los alumnos y las alumnas de las actividades de teatro o de música, para poder hacer sus ensayos, ¿no? Entonces ahí, si bien es como algo que tenemos que tener desde meses con anticipación, como la autorización de uso del espacio, también creo que es padre cuando se respetan esos tiempos, poderse integrar con esas otras actividades. Comentario aquí en el chat, pero no alcancé a leerlo. Si alguien me ayuda por ahí. Sí, Ana Medina comentaba que dice, una vez yo intenté mostrar la RU en capítulos, pero nadie fue a la primera función, entonces lo cancelamos. Claro. Es que también déjame darte contexto. Ana, Ujú. ella se encarga de un cineclub en su universidad, en Monterrey. Entonces también es como un cineclub universitario. Es una experiencia rara los cineclubes universitarios, ¿no? Como que sí creo que justo te permite aventarte este tipo de programaciones, pero la manera en la que responde el público, creo que sí es luego muy extraña, ¿no? No sé si alguien quiere también compartir alguna experiencia que han tenido sobre la programación, entendiendo desde su espacio, no tanto todavía desde la película o desde los públicos, aunque creo que todo eso siempre se cruza. Si no pasamos... bueno, creo que ni siquiera alcancé a mencionar lo de la periodicidad. Creo que eso sí es muy importante porque no es lo mismo programar. Por ejemplo, en Cineca tienen actividades prácticamente diarias, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó mucho y era muy confuso que empezamos a programar tanto en Cinemartes que ya el nombre como que nos jugaba un poco en contra. O sea, teníamos Cinemartes en miércoles, en jueves, en viernes. Sobre todo en colaboraciones como el Festival Cervantino, que es un festival cultural muy importante aquí en Guanajuato. Y creo que también eso nos ayudó al siguiente semestre, porque ahí justo la calendarización era semestral.
pues sí, a bajarle, como que nos emocionamos mucho y veíamos que al público eso sí le era muy confuso, ¿no? También aprendí a no volverle a poner el día en el nombre a un proyecto porque pueden crecer. Y con el Instituto Cultural trabajamos prácticamente una vez al mes, ¿no? Hay ciclos que se ha permitido como la posibilidad. Por ejemplo, Karina Solorzano, que creo que anda por aquí, fue una colaboradora, una programadora invitada durante todo septiembre, ¿no? Y entonces tuvimos semanalmente una película comentada ahí con Karina. Un ciclo muy bonito, ojalá ahorita podamos hablar más de eso. Pero en general, la manera en la que trabajamos con el ICL es de manera mensual. Entonces la programación siempre responde al espacio de una manera muy distinta en los proyectos en los que he estado. Y claro, DocuFilm, que sucede una vez al año y los usamos durante tal vez 5 o 6 días, también necesita un tipo de programación distinta. Y por otro lado, el presupuesto, ¿no? En el caso del ICL, creo que es el proyecto con más holgura presupuestal con la que he trabajado, sin que sea que paguen cualquier cosa. Por ejemplo, un reproductor de CP ahorita es imposible en un sentido presupuestal. Y con la Universidad de Guanajuato, justo con algunas de las flexibilidades de la Ley Federal de Derechos de Autor que se han mencionado aquí en sesiones anteriores, teníamos también la oportunidad de exhibir bastantes películas distintas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que aquí creo que empiezan un poquito las cosas polémicas, porque creo que el centro de lo que debemos considerar al momento de programar son nuestros públicos, ¿no? Con las características me refiero, claro, a los datos demográficos, dónde viven, qué edad tienen, y otras cuestiones de su identidad, género con el que se identifican. Podemos pensar también en la movilidad. Guanajuato, y sobre todo Guanajuato capital, creo que impone una movilidad muy extraña. Los camiones dejan de pasar muy temprano y varios amigos que viven por allá justo tienen ese problema con la programación de cine por allá. Cuando hablo de jerarquía, es un término que a mí no me gusta, pero en la universidad lo veíamos justo de esa manera. Tal vez deberíamos hablar de clasificación y aún así me puede parecer insuficiente. Seguramente lo conocen, ¿no? Lo que define los públicos constantes, los esporádicos, los públicos cautivos, los públicos potenciales. Creo que ahí lo que me interesaría más que nos preguntemos es la parte de los públicos potenciales, ¿no? Públicos que cubren, digamos, las características demográficas de edad, incluso de necesidades e intereses, y aún así no son parte de nuestros cineclubes. Si no me equivoco, lo leí en un libro de Ana Rosas Mantecón que se llama Ir al Cine, que mencionaba que muchas veces hay público que cumple exactamente con todas esas características demográficas, de necesidades, de intereses, pero no accede a los mismos espacios porque existen barreras en las que tal vez no podamos inferir mucho sobre qué es lo que se considera la gente apta para los espacios culturales, ¿no? No vivo en Ciudad de México, pero me imagino en vecinos tal vez de la Cineteca que no se acercan a las funciones de la Cineteca, ¿no? Pensemos en eso. Vecinos de nuestros proyectos. En mi caso, proyectamos con el ICL en Zona Centro, que está muy cerca del barrio San Miguel, del barrio Arriba, de San Juan de Dios. Y realmente es muy curioso que la mayoría del público, tal vez diría un 60%, no son de la zona, ¿no? O sea, es gente que se transporta para llegar ahí, tal vez por interés de la película. Entonces creo que eso es muy interesante preguntarnos cuáles son los factores de exclusión, no solo los factores del público que buscamos, sino los factores que, queramos o no, implican que un público no acceda a nuestros espacios, ¿no? Lo digo también de manera autocrítica. Creo que eso es necesario tenerlo presente para poder seguir abriendo esas puertas. Y obviamente, pasando al siguiente punto, las necesidades e intereses, que lo resumí como el contexto de la comunidad. ¿Qué nos interesa ver? ¿Qué nos interesa políticamente también? ¿En qué situaciones estamos viviendo? Me parece como muy, muy interesante porque no creo que signifique solo programar lo que te piden
tus públicos, ¿no? En Cinemartes, por ejemplo, sí me pasaba mucho que justo al ser un público muy joven, universitario, buscaban pues los autores que buscamos a esa edad, ¿no? O sea, como Tarantino, como Nolan, Wes Anderson. Creo que en algún punto sí programamos Wes Anderson. Isla de Perros, la pasamos, si no me equivoco. Pero en su mayoría nos ayudaba mucho a ver como, ok, están estos intereses en el público, ¿qué películas podemos usar para abrir un poquito más también ese espectro, ¿no? Y creo que funcionaba. Creo que eran estrategias bastante funcionales y en el caso del Cineclub del Instituto Cultural, justo al ser en la Casa de la Cultura y como la Casa de la Cultura funciona con talleres anuales o semestrales, diría que es un público muy en formación de manera perpetua, ¿no? Como que tal vez ciertos espacios, pienso por ejemplo hay una galería independiente que se llama Torre Andrade y todos los jueves en la noche exhiben cine de terror. Y son ciclos que hacen de manera mensual y la curaduría justo la hace como parte de la comunidad del cineclub, como que se les invita y arman sus ciclos, es muy padre. Y todos los ciclos siempre van numerados, entonces creo que van en el 50. Ahorita ya están abriendo mucho esa liga del terror, me parece muy interesante. Acaban de poner Funny Games de Haneke, ¿no? Que tal vez sí es una película perturbadora, pero no necesariamente sería lo que pensamos cuando pensamos en cine de terror. Pero creo que justo es por la especialización que ha llevado el espacio, ¿no? Como los títulos obvios, que también es muy interesante que procuran no volver a pasar nunca una película. Los títulos obvios tal vez fueron en los primeros 3 ciclos, ¿no? Tal vez los clásicos o los referentes, las piedras de toque, ya se han exhibido y entonces esta reflexión sobre lo que es el terror se va abriendo. En un espacio tan variado como puede ser el centro de la ciudad en el Instituto Cultural, hay una cierta necesidad de que el público es un público, no me gusta decir casual porque siento que son términos inadecuados, pero un público tal vez no muy especializado todo el tiempo, que se va integrando, pero también tienes que seguir atendiendo a un público ya fidelizado que sigue yendo a cada función. Entonces, ese tipo de necesidades e intereses no solo significa satisfacerlas, sino seguir proponiendo en ello. Y creo que eso es parte de lo importante de hablar de una formación de públicos, que creo que, si bien no he estado en todas las sesiones en vivo, sí he visto las que están en YouTube. Y recuerdo que había un par donde hablaban de ya una cierta insuficiencia del término de la formación de públicos, ¿no? Si alguien quisiera como seguir abonando a eso, me encantaría poder escuchar eso. Pero sí creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Número uno, tal vez ese rechazo pueda venir de asumir como que no podemos tomar esa responsabilidad sobre la formación audiovisual de un público, pero pienso, por ejemplo, en mis proyectos, que uno es de forma anual, otro es de forma mensual. Obviamente lo hacemos con la conciencia de que o idealmente no van a ser las únicas imágenes que esos públicos van a conocer, ¿no? Creo que vivimos con un aluvión de contenidos audiovisuales, ¿no? En redes, en las calles y incluso al acercarnos a los cines. No todas las imágenes son necesariamente cine. Vemos mucha publicidad, por ejemplo, ¿no? Y creo que tener el centro de formación de públicos es ayudar a que exista un espacio donde podamos discutir de manera crítica esas imágenes, ¿no? Y acceder a unas películas a las que no estamos accediendo necesariamente en el resto de los espacios donde nos relacionamos con imágenes. Porque si bien está esta idea de que con el Internet ya todo está accesible, creo que eso no significa tampoco una formación de audiencias, ¿no? Muchas veces, y creo que los servicios de streaming lo ejemplifican de una manera muy clara. Hay personas que ven todo el tiempo Netflix, ¿no? Pero eso no significa una apertura hacia diferentes expresiones audiovisuales. Al contrario, creo que es una constante repetición
de una misma estructura, de una misma forma de lo que debe o no ser el cine, y programar nos permite sumar un poquito en un granito de sal a lo que esas personas puedan o podamos entender como lo cinematográfico, y sobre todo que nuestros espacios sí tienen un foro de mediación para poder discutir eso. Noeli, ¿tienes la mano levantada? Te escuchamos. Sí, quería igual contar un poco de mi experiencia ahora que hablabas de como la parte de los públicos y de las audiencias. Yo programo para un proyecto que se llama Cine Mixteca y que justo tiene que ver con comunidades de la Mixteca. Hemos llegado como a 20 municipios y me resuena un montón como lo que comentas, porque siento que al final como que, o sea, no hay una línea curatorial ni nada como muy académico de lo que programamos, pero tiene mucho que ver como con la cercanía y con la excusa de tener un sitio donde te puedas reunir con tu comunidad, con tus vecinos, y más que, o sea, sé que al final nosotros ponemos, por ejemplo, mucho cine mexicano, mucho cine local, o sea, la gente se sorprende como de verdad de decir, ¿en serio esto lo hizo un oaxaqueño? O sea, como que eso me parece como un gran, pues muy reconfortante, decir como, pues está bien padre esto que estoy viendo y no puedo, o sea, como que no se lo creen que el cine sea accesible en ese sentido de que quiénes lo están haciendo, ¿no? Y qué cine está llegando, porque claro, ¿qué es cine, no? Actualmente pues tenemos en nuestros dispositivos un montón de posibilidades de ver películas, contenidos audiovisuales, pero eso, creo que al final nosotros lo que hacemos es mantener un espacio accesible, y nosotros en ese sentido pues también nos enfocamos mucho en lo que podemos conseguir, porque al final tenemos proyecciones de manera independiente pues un montón de veces al año. Entonces no nos es tan fácil de repente ir con una distribuidora que quizás ya tiene grandes hits, que sabes que de repente la gente también quiere ver otro tipo de películas, pero pues no nos es accesible costearlo, ¿no? Porque ¿de dónde saldría ese presupuesto si también nosotros mantenemos actividades gratuitas? Y creo que algo que me parece muy interesante es que lo decía Fernando Montes de Oca, que es ay, se me fue el nombre de su distribuidora, Benuca, que era como, pues al final no vamos a saber si a la gente le interesa como ver otro tipo de películas si no se las acercamos, ¿no? Y a mí me sorprende, yo confío mucho en el público, a veces también me da este nervio de, pues accedí a este programa de cortos, no sé si les va a gustar, porque, no sé, me parece que toca un tema tabú y no sé cómo lo va a tomar la comunidad, y me parece como muy gratificante saber que pues al final no somos ni que no debemos ser también paternalistas, de decir, no sé si esto les va a gustar o no, confiar también en que tienen su propio criterio, podrá no gustarle, la gente tendrá el derecho de irse, entonces eso me parece como bien interesante también, no ser paternalistas con las audiencias, no porque digamos, ay, pues aquí en este municipio no, ni siquiera tienen sala de cine, igual y este tema no, no les va a interesar en lo absoluto, pues quién sabe, al final hay mucha variedad de personas en cada espacio, y eso era algo que quería comentar. Nosotros ponemos mucho cine oaxaqueño también, si en algún momento necesitan unas recomendaciones de cortos o largos, la verdad es que se está haciendo cosas bien chidas. Y la última vez que programamos algo fue un programa de cortos, que también, por ejemplo, tocábamos un tema de la menstruación, ¿no? Y a mí como persona, mujer que biológica, no sé cómo decirlo, pero que al final creció también con el tema tabú de esta parte de cómo se acercaba el tema familiar y cómo te lo explicaban, me pareció como un tema que quería poner en la mesa, y tenía un poco de miedo por las imágenes, o sea, era una ficción, pero al final me gustó muchísimo que la gente también quizás no tiene, como existe una distancia entre las audiencias y el cine, creo que aún sigue existiendo de repente este miedo de saber si lo que van a decir es correcto o no después de ver una película. A mí me cuesta mucho que me comenten abiertamente qué les pareció, pero ya como en círculos más pequeños, una de las vecinas como que de mayor edad nos comentaban sus experiencias en torno a la menstruación, y ese era un corto que yo como persona tenía mucho miedo de poner porque no sabía cómo se iba a tomar, y al final fue muy bonito pues este círculo que se hizo pequeño y cercano entre vecinas, que afortunadamente yo pude estar ahí como escuchándolas, sobre cómo vivieron ellas la parte de la menstruación, de la sexualidad. Entonces, pues eso, creo que abonando un poco a lo de los públicos es también
el leer como las audiencias y saber que también varían muchísimo en los contextos. En Oaxaca, que tenemos tantos municipios, no es lo mismo evidentemente un municipio de la Mixteca que de Valles, y ni siquiera de la Mixteca, es lo mismo de los más de 125 municipios, pues eso, ¿no? Las diferencias que puede haber. Entonces, creo que mi consejo en ese sentido y abonando un poco a la conversación sería, pues sí, leer entre líneas, intentar conocer, nunca vamos a conocer a profundidad, sobre todo espacios que pues, no habitamos completamente, pero creo que sí, también confiar en los públicos y creo que hay no sé si podría decir un sexto sentido, pero también algo que vamos aprendiendo cuando empezamos a exhibir cine en espacios ya sea itinerantes, como o en otros espacios que no necesariamente sean salas de cine, pues un poco también empaparte con lo que se está haciendo y sobre todo sumar alianzas, porque creo que eso es bien importante. Nosotros cada que podemos, hacemos alianzas con diversos espacios o proyectos y eso nos ayuda también a tener más contexto y saber qué específicamente programar y nunca lo vas a tener claro. Creo que nunca vas a salir de ese miedo constante de no sé si lo que estoy programando es correcto o no, pero confiar un poco también en las audiencias. Y ya, eso era todo. Me está gustando mucho y pues muchas gracias también por el aporte que estás dando, Daniel. Muchas gracias, Nelly. No, a mí también me gusta mucho todo lo que nos compartes. Justo creo que tal vez el término con el que podamos sentirnos más cómodos y formación de públicos a veces no lo es tanto. Puede ser la creación o el soporte de comunidades, ¿no? Ahora que lo mencionas. Nosotros en el Cineclub del Instituto Cultural justo empezamos con un programa de cortos de directoras mexicanas que hicimos en colaboración con el Festival de Guanajuato. Y si bien como era la primera función, hubo como oportunidad de hacer más difusión, que en el caso del Instituto Cultural, eso no lo hacemos nosotros directamente, como el instituto tiene un departamento de comunicación, se encargan ellos. Creo que fue la función donde más teníamos miedo por ser la primera después de la pandemia, donde estábamos reactivando ya el espacio. Y por otro lado, justo ese miedo que tú mencionas a los cortos y a ciertos temas tabús. Y nos fue increíble. O sea, el diálogo posterior a los cortos y en general la respuesta fue muy padre. Yo estoy contigo en que hay que dejarnos sorprender por la apertura y el conocimiento y todo lo que nos pueden compartir los públicos, ¿no? Y también creo que eso implica asumirnos nosotros como parte de esas comunidades que estamos creando o a las que estamos llegando. Y justo no tener miedo de pensar que podemos formar a los demás exhibiendo las películas que nos interesan, que creemos que les pueden interesar, así como el público también va a formar el proyecto, ¿no? O sea, creo que justo como se está intentando aquí en Bando, hay que verlo de la manera más horizontal posible. Yo tengo la fortuna de que justo he hecho amigos gracias al... Ay, le voy a abrir a mi perrita porque está llorando aquí afuera, perdón. Ven, mi amor. Lo siento por eso, pero mencionaba que justo creo que se ha hecho una comunidad muy bonita en el Cineclub, de que somos amigos ya varios, ¿no? O sea, también hay algo que para mí en Cinemartes fue como la gloria. Para empezar fue como un laboratorio para mí, o sea, como que la teoría que veía de gestión cultural podía aplicarla cada semana en el Cineclub. Y ahí pasó algo muy padre. Había, si bien parte del público, diría la mayoría, eran universitarios, no necesariamente siempre de la Universidad de Guanajuato, sino de otras. También había mucho público cinéfilo porque la programación los atraía, o vecinos de la zona, ¿no? También el espacio en el que se exhibía ayudaba mucho, que es un lugar aquí que se llama Fórum Cultural, que es como un lugar donde se conjugan la universidad, la biblioteca, un museo y un teatro. Entonces como que existe una noción como de vas ahí y va a haber algo que hacer. Y había una pareja de la tercera edad que iba cada semana y hubo una racha de películas. Recuerdo que una fue una de John Waters, que pasamos, Cecil B. Demented, y no recuerdo cuáles otras, que de verdad no les gustaron nada.
Eh, pero siguieron volviendo a la siguiente semana. O sea, hubo como 2 o 3 seguidas que no les gustaron. Creo que de John Waters se salieron, pero volvían. Y siempre que se salían, platicaban con alguno de nosotros de por qué no les estaba gustando. Y a veces también se quedaban a los conversatorios. Entonces, para mí eso era el triunfo del Cine Club. No es necesariamente que te guste la película, pero sí sentirte parte de esa comunidad que volvieron y poder también expresar lo que no les estaba gustando de la película, ¿no? Creo que justo, si bien voy a pasar a esa diapositiva aprovechando ese vínculo, si bien siempre vamos a intentar, creo yo, poner películas de calidad, esa lógica de lo que es bueno o malo también puede ser parte de lo que estamos problematizando con nuestras comunidades, ¿no? Creo que eso es parte de lo bonito. Y bueno, pasando a esta otra cosa que claramente debemos tener en consideración al programa, junto a las películas, ¿no? Hablo de sus características de una manera como más básica, ¿no? Es una comedia, es una película de terror, y cómo eso se alinea o no con los objetivos que estamos buscando, con el público para el cual estamos programando. Y luego está esta cosa rara, tal vez por ambigua, que es la calidad. En general creo que todos estamos buscando poner un cierto tipo de películas que consideramos buenas, pero eso, pues, también es un crisol, ¿no? O sea, puedes considerar buena una película de John Waters o una de Love Díaz, y yo creo que las dos son buenas, porque yo soy fan de los dos, pero lo son por razones muy distintas, ¿no? Y ahí creo que también hay otra cosa. Pierre Bourdieu hablaba mucho de que el gusto no es una elección. O sea, el gusto muchas veces es algo como que se nos condiciona y, y que viene mucho de compartir o no ciertos códigos con las obras, ¿no? Sobre desde dónde las estamos leyendo. Y creo que la formación de públicos justo no debe buscar el imponer unos códigos sobre otros, pero sí poder compartir la mayoría de ellos, ¿no? Como poder ayudarnos a ver películas de maneras diferentes y encontrar desde cuál está construida una para poderle sacar más provecho, creo que es algo muy interesante. O incluso creo que hay ciertos espacios donde queremos programar películas malas, ¿no? Digamos, un cineclub donde estamos poniendo trash o algo así. Vas a buscar las mejores películas malas, o sea, no vas a buscar películas que no generen una relación con las audiencias, ¿no? Creo que incluso podemos flexibilizar ese punto, pero siempre buscando como que sea la mejor opción dentro de los objetivos del ciclo o del espacio o del público al que nos queremos dirigir. Y esto me lleva a la pertinencia, que creo que es lo más importante al elegir una película. Puse también el valor oculto. Hay un libro, se me fue el autor, Curaduría, lo publica Fondo de Cultura Económica, donde habla del valor oculto, como que el aporte curatorial es encontrar en las obras algo que por sí misma tal vez no nos dejaría ver que tiene, ¿no? Que la selección y el acompañamiento de otras actividades o de otras películas o de otras obras permite ver cositas que por sí misma aislada, que es la manera en la que podríamos ver la película, digamos, en nuestra casa o en una sala de cine comercial, tal vez podrían no revelarse, ¿no? Creo que eso es lo que buscamos al momento de programar. Revelar y aportar nosotros también al momento de elegirlas a ese valor oculto. ¿Por qué exhibir esta película en este momento? ¿No? Más allá bueno, está en su semana de estreno o cosas así, creo que por fortuna nuestros espacios, como mencionaba Noeli, no necesariamente responden a esas lógicas de la cadena de distribución más como mercado, digamos, sino que nuestro aporte siempre está en la selección. ¿Cómo aporta eso a los objetivos del proyecto? Mencionaba el proyecto de Torre Andrade, que claramente su objetivo es una comunidad que la tienen y es fuertísima. Creo que el público de terror aquí en León en particular me parece un público súper fiel y súper integrado en las actividades que son dirigidas hacia ellos. Y obviamente ahora se ha vuelto como creo, un objetivo cuestionar
justo esa línea de dónde está el terror y lo que conseguimos con horror. ¿Y por qué ocupa ese lugar dentro del ciclo? ¿No? Puede ser desde estrategias muy intuitivas con el público, como tal vez abrir con la película más famosa o algo así, que creo que todos hemos hecho eso, para luego poder abrir esta línea a los títulos más pequeños, entre comillas. Pero también en la relación de los temas. Hay un esquemita, lo hubiera puesto en una de las diapositivas, lo siento por eso. Pero bueno, les mandamos el archivo de este librito de Fernanda Río. Ay, a ver si ahí se ve bien. No, no está enfocado. Pero bueno, es un esquemita donde hace un ejemplo de una programación como un plano cardinal con los títulos de las películas y encuentra como los puntos en común entre estas dos, ¿no? Creo que eso es importante para justo encontrar ese valor oculto dentro de los títulos. Ya, si no me equivoco, Francisco habló mucho sobre la importancia del ordenamiento, ¿no? De un ciclo o de una cartelera, digamos, constante. No quisiera como ahondar tanto ahí, sino pues escucharles. Para ustedes, para sus espacios, ¿qué es una buena película, por ejemplo? Yo digo que va Cineca primero. Bueno, yo quería nada más hacer un comentario rápido, que Venga. era, por ejemplo, también los criterios al momento de escoger películas muchas veces no, pese a que son personales cuando se hace programación a nivel estatal, también se rigen por otras cosas. No sé, bueno, no sé si que en tu caso, Daniel, pero por ejemplo, yo sí me he encontrado a ese tipo de situaciones en donde el Estado también es como, vamos a ver qué es lo que vas a programar, quiero conocer de qué tratan, muéstrame de qué va, y también si te ponen esos impedimentos de esto no va, esto sí va, esto no va. No sé, a ti te ha pasado algo similar. Creo que en un sentido de control de los contenidos, no. También, ahí debo decirlo, el Cineclub funciona bajo el mando bueno, si bien yo programo, opero y todo lo que implica el Cineclub, más bien mi jefa superior es Gis Rojas de, de ahí del instituto, que entre sus actividades es la coordinadora de las actividades de cine. Sí hay más proyectos de cine dentro del instituto, pero el Cineclub creo que es el que más libertad justo tiene en la programación y que más está enfocado en la exhibición como formación de públicos, porque muchas veces hay, por ejemplo, un proyecto que es el Cinito Comunitario. Creo que ahí justo hay una noción más de la exhibición como mencionaba Noeli, como un generador de comunidades más allá de que la película sea el centro. En ese caso no me ha pasado como algo de que controlen los contenidos, tal vez sea justo como por la jerarquía del instituto, las decisiones se toman desde abajo, no llegan como, digamos, a la cabeza municipal. Sí hay una necesidad de integrar ciertos temas. Por ejemplo, eh, para noviembre el instituto de manera conjunta tiene un festival de la muerte, ¿no? Entonces ahí sí, si quiero programar algo que justo que no es de terror o que no va sobre ese tema, ahí sí puede ser no, mejor ayúdanos a que esta actividad se integre y claro que lo vas a aceptar, ¿no? Porque algo con lo que luego me peleo mucho justo es la difusión. Entonces, si se puede tomar este impulso integral a cierto tipo de temas y de actividades que está buscando el instituto en ciertos periodos, pues creo que también lo mejor es sí subirse a ese tren. No me ha pasado que tengamos que censurar contenidos, al menos hasta ahora, creo que es algo que no ha pasado. En la UG sí pasó algo, sí proyectamos las películas, pero sí se nos cuestionó mucho a nivel institucional eh, el momento, porque durante, si no me equivoco, para octubre, unas compañeras tomaron uno de los campus,
justo para protestar contra el acoso que estaba sucediendo de ciertos profesores en ese momento. Y nosotros, además de integrarlas, hicimos una programación como muy enfocada en los movimientos estudiantiles. Entonces, realizamos todas las actividades, pero creo que fue la única vez que sí alguien de los altos mandos fue como de, oye, Gani, ¿por qué están haciendo eso? Lo puedo decir libremente, creo, y si no, ahí lo borramos de YouTube. Pero sí, sí sucedió. Ya no están esas personas en esos cargos en la Universidad de Guanajuato. Creo que lo que hizo la colectiva sobre el acoso sí funcionó para dar ciertos resultados al menos. Pero justo también fue un momento de integración de la comunidad universitaria como muy fuerte. Durante ese momento exhibimos películas, exhibimos hasta Los Dientes, exhibimos Ayotzinapa, el Paso de la Tortuga, hubo una conferencia y cerramos exhibiendo los Cinetracts de la Nouvelle Vague, musicalizado por en vivo. Fue una programación como muy fuerte y justo también creo que como era muy, como había muchas actividades, pues llamó la atención por ahí. Carlos, tienes la manita levantada. Sí, Daniel, gracias. Bueno, es que ahora que me pasaste la bolita para platicarles de las películas, creo que puedo acompañarlo mucho pensando en lo de la formación de públicos, porque también nuestro espacio, nuestra sala de cine, se ha formado con los públicos. O sea, también nosotros hemos aprendido, no somos expertos en cine. América estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz y yo Arquitectura. Entonces, no tenemos realmente una formación en la trayectoria, digamos, de la industria de cine, pero sí participábamos mucho en festivales, en diplomados, en seminarios, etcétera. Pero a lo que voy es de que también nuestra propia mirada se ha ido formando con las miradas que hemos compartido con las personas que vienen. Por eso me gustó mucho lo que mencionabas de soporte de comunidades. Y en ese aprendizaje o en ese caminito hemos visto que la selección de películas, ahora somos más arriesgados que antes para poner películas. Antes creo que sí nos autocensurábamos por este miedo que decíamos de, ay, es que no le va a gustar a la gente, o con esa película no va a venir nadie. Pero ahora no, ahora ya nos hemos dado cuenta de que pues sí podemos, o sea, le entramos a una película a lo mejor difícil de ver, pero para eso está la sala de cine, para que nos acompañemos y para que desmenucemos por qué es valiosa esa película. Y haciéndonos esa pregunta de por qué estas películas sí y otras películas no, también hemos visto que algo que nos importa mucho es que la experiencia del cinematográfica como tal, pues, esté completa, que sí sea atractiva la película, que sea emocionante, o sea, que realmente te provoque emociones esa película, que tenga argumento, es muy importante que también tenga argumento la película, para que al final podamos tener algo de qué hablar, ¿no? Porque cuántas películas no conocemos en Netflix que sabemos que son de relleno, sabemos que son solo producción en masa, y hay películas que no, pues sí no pondríamos, porque pues esas ya tienes acceso a ellas en plataformas, digamos, como de una manera muy genérica. Y pues es un cine gourmet, al final creo, como un cine donde sabemos que los realizadores, las producciones, el director, la directora, etcétera, tienen realmente intenciones contundentes con esa película. Y no nada más intenciones comerciales para destacar trayectorias o para, pues simplemente como para un cine como insípido, ese sí no, creo que no es el lugar aquí en Cineca. Digo, porque tenemos tan poquitas funciones que pues que sí tenemos que hacer una selección hecha a mano, digamos, como lo dice Movie. Y ya es lo que quería No, comentar. totalmente. Verónica, ajá, tienes la voz. Ay, hola, ¿qué tal? Sí, pues ahorita escuchando todo lo que comentan, quería compartirles también una experiencia que hubo en el cineforo que tenemos en la Alianza Francesa. Y el año pasado proyectamos en octubre un ciclo de películas de terror. A mí me gusta mucho el cine de terror. Y entre esas películas estaba Somos lo que hay, que es una película que a mí particularmente me gusta mucho. Y cuando termina la función, estaba una familia, una niña como de 14 años tal vez, con sus papás,
Y pues bueno, yo comentando acerca de la película, ¿no? Pues miren, la película la hicieron en este año, el director, como datos así muy generales. Y empieza a hablar esta niña y dice, bueno, yo solo quiero comentarles que después de ver esta película, estoy muy consciente de que tengo que cuidar lo que veo porque pues estas imágenes fueron muy fuertes y yo solo me pregunto, ¿qué es la justicia? Y empezó, o sea, con una eh, reflexión para la cual yo no estaba absolutamente preparada y no tenía idea de qué decir porque yo jamás había visto la película como a través de esta mirada que creo que es lo que ustedes están comentando, ¿no? Que como programadores y programadoras nos vamos formando también a través de los comentarios de las audiencias. Y bueno, fue un comentario larguísimo, larguísimo, como de 15 minutos, no sé. Y para todo esto yo solo estaba pensando, ¿qué voy a decir? Porque estaba al borde del llanto esta niña y me sentí muy mal, o sea, dije, chin, no sé qué hacer. Para todo esto terminó el comentario y creo que lo que yo mencioné fue algo así muy general, como diciendo, bueno, es que esta película pertenece al género de cine negro y es un hecho que en este género, pues las estructuras sociales son bastante pesimistas y corruptas. Y bueno, fue un comentario muy breve, pero después dos personas, un señor que ya es parte de la audiencia como frecuente, hizo un comentario muy lindo que no recuerdo exactamente, pero fue algo así como, no, a la pequeña que acaba de comentar, pues bueno, tranquila, ¿no? Sabemos que la situación es complicada en el país y pero no sé, un comentario tan bonito que me recordó a esto que mencionan como de, ¿qué de las audiencias? De como eh, la, ay, no me acuerdo de la palabra específica, que pusieron ahora en el chat, ¿no? Pero creo que es también un lugar como de contención, ¿no? Y también me pregunto, o sea, en el caso de cuando decimos, películas buenas o malas, o sea, en los últimos meses he estado pensando también como, ¿qué pasa al momento? O bueno, hay muchas películas que diríamos están canceladas o directores que están cancelados, y en ese sentido también platicando con las personas que forman parte como de todo el equipo de programación, pensamos, si nos guiáramos como por esa línea, creo que es casi, o sea, quitamos muchísimas películas. No es que no las haya, sí las hay, ¿no? Ante esto, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Proyectamos? ¿No proyectamos? El Cineforo es de la Alianza Francesa y en ese sentido, pues, gran parte de los directores, actores, pues, están en esta lista. Y pues más allá de cancelar, creemos también en este acompañamiento, ¿no? Es decir, que al término de las funciones, pues decir las cosas como son, ¿no? Pues este director, no sé, tenía prácticas pues sumamente violentas con las actrices o con pero bueno, ¿no? Como que también quedo pensando en esto y también pues abrir el espacio para otras películas pues que creemos valen la pena, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, cine francés y los grandes autores, pues ya saben, ¿no? Como todo esto, que por una parte, ok, ¿no? Pero también encontrar este balance, ¿no? Entre todo este mar y mundo de películas que muchas veces desconocemos y que pues que a veces son hasta más actuales, ¿no? Que resuenan más con el contexto social en el que estamos. Pero bueno, quería compartirles eso, ¿no? Como este acompañamiento que es mutuo por parte de las audiencias y también lo que decía Noeli, ¿no? Que a veces decimos, ching, ¿qué va a decir la audiencia y cómo voy a responder? No sé, no estoy como tan preparada, pero pues es padre, ¿no? Porque somos personas y en ese sentido no siempre van a estar de acuerdo, pues, o sea, vamos a estar de acuerdo, ¿no? Si nos gusta una película, si no, y está bien, o sea, creo que es parte también de eso, el aprender a escucharnos y a poder construir también a partir de eso. Pero, Sí, y que creo que habla muy bien también de la programación que se está haciendo, ¿no? O sea, que una película, no sé si lo estaban pensando como considerando que hubiera un público infantil en Somos lo que hay, pero que justo la película se pueda abordar de varios lados y que durante tu conversatorio existiera esa apertura para que estas otras reflexiones, tal vez para las que no estabas preparada, sí se dieran y que la comunidad justo diera esa contención,
a mí me parece muy bonito. Muchas gracias por compartir eso. Y sobre lo cancelado, me parece muy interesante, incluso, por ejemplo, eso, ¿no? Si había prácticas abusivas en una película, lo decimos al inicio y lo decimos al final, ¿no? Incluso creo que eso puede cambiar el visionado, lo que hablaba de el valor oculto que puede existir dentro de una película. Yo también estoy más del lado de exhibir las películas y discutirlas y abordarlas de una manera crítica. Hay un cineclub aquí que diría que es mi espacio favorito para ver cine aquí en León, que se llama Cinema Nostalgia. Desde el nombre creo que está muy claro que ponen películas clásicas y lo programa un gran amigo, Deus, que es una enciclopedia. Entonces programan películas que están cumpliendo un aniversario cerrado. Digamos, ahorita es 2025, van a poner películas de 1985, por decir algo, ¿no? O sea, solo películas que tengan aniversario cerrado. Y además las programan durante la semana donde lo cumplen. Entonces, si la ves desde lejos, es una programación muy esquizofrénica, porque estamos viendo, no sé, melodramas de Cuba y luego ves una película de terror italiana de 20 años después, cosas así. Pero justo creo que es un espacio que además lo llevan con mucho cariño. Es un espacio donde se ha podido hablar mucho de eso, de cómo las miradas y los métodos de producción y lo que aceptamos en las películas ha cambiado mucho. Y esa perspectiva de lo histórico, digo, el título es nostalgia, pero creo que hay una perspectiva muy fuerte de historia, permite una libertad de poner esas películas y poderlas cuestionar. A mí es algo que me gusta mucho aquí de León. Humberto, tienes la mano levantada, te escuchamos. No, sí, también quería comentar en relación a todo lo que se ha hablado hasta ahora y un poco viendo la diapositiva sobre la pertinencia de películas y de cómo programamos y de lo que han comentado de arriesgarse también a programar, que me parece que es muy importante y que todo aquel que ha programado algo alguna vez en su vida, como dijeron, es como que tiene ese miedo, ¿no? De pensar que nadie va a querer ir a ver eso o nadie le va a gustar. Y bueno, tomando el ejemplo de lo que programamos hace unas semanas aquí en el Cine Encuentro, que es el evento en el que yo programo, que programamos por primera vez una película totalmente experimental, que bueno, siempre ese tipo de cine es bien complejo, como que atraiga a la gente, pero hablando de la pertinencia, justamente me pareció que era una película muy pertinente porque se llama Digital Devil Saga, de un director que se llama Cameron Warden, y es, bueno, una película que son 11 minutos de puras ráfagas de imágenes con parpadeo estroboscópico que él sacó de internet, de Google, y las puso una al lado de la otra durante 11 minutos sin parar. Y bueno, aparte de que tiene todo este problema para las personas epilépticas o que sufren de alguna fotosensibilidad, es una película que reta mucho, pero que al mismo tiempo es una película como muy adrenalínica, cosa que a mí me parece muy increíble que una película así pueda producir eso en 11 minutos. Y segundo, es una película que nos habla de nuestro presente, ¿no? El consumo de contenido desenfrenado y que de alguna manera te lo hace vivir eso de manera muy comprimida en solo 11 minutos, ¿no? Em, entonces, claro, yo pensando que en la época en la que vivimos a través de la pantalla, vivimos de las imágenes y que hay hoy en día muchos pensadores que están reflexionando sobre esto, me pareció que era una película sumamente importante mostrarla pese a lo retador y pese así que el mismo director nos dijo que cuando la mostró, él es de Chicago, cuando la mostró en Estados Unidos, cuando la mostró en otros festivales en donde estuvo, la gente se paraba y se iba. Entonces, claro, yo tenía por lo menos ese miedo de que no se pudiera aguantar porque es muy incómoda de ver, pero al final la gente se quedó y yo quedé maravillado. Yo dije, bueno, por lo menos les habrá gustado o no, pero se quedaron para terminar de verla y, y es un poco lo que se estaba hablando también, de ese paternalismo que uno tiene y que debería quitárselo porque no se sabe cómo va a responder la gente ante cosas así. Entonces,
yo creo que por lo menos para mí fue un punto de inflexión y ya tengo como la confianza de que puedo programar cosas hasta más arriesgadas y puedo confiar en las personas que vayan para que puedan verla y entenderla y disfrutarla sin que haya ningún paternalismo detrás, ¿no? Claro, no, es increíble. Justo creo que también, bueno, preguntarte cómo respondió tu público. Eh, y justo también creo que este tipo de riesgos nos ayudan a ir cumpliendo y ampliando los objetivos de los proyectos, ¿no? Claro que si nos arriesgamos con una película como la que habla Humberto, no vamos a tener los mismos objetivos en esa función que los que tengamos con una película más, voy a usar comillas, tradicional, ¿no? Probablemente nuestro objetivo ahí no es tanto un número de audiencia, sino justo el diálogo que se puede hacer alrededor, el aportar una reflexión sobre este universo de las imágenes que mencionó Humberto. Creo que también por eso es bueno tener objetivos diferentes, ¿no? Veo que José Luis, yo tenía ese mismo miedo. Me pasó después de que toda la gente se fue a las funciones de Days de Simon Lang y Music de Angela Schalenek. Justo Music se exhibió acá en el instituto como parte de la muestra de la Cineteca y también vi mucha gente yéndose. Cada vez menos, diría eso también, como que es extraño, pero los públicos de la muestra de la Cineteca o del foro de la Cineteca aquí en León no son necesariamente los mismos públicos que tienen los cineclubes, por decir, en los que yo colaboro trabajando o en los que soy parte de su audiencia. Hay muchos públicos que son el público de la muestra. Y justo ahí la de Music, a mí me costó mucho, no había visto el cine de Angela Shalnek. No, bueno, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero por eso. Y sí, mucha gente se estuvo saliendo. Ahora que se proyectó la nueva de Leos Carax, creo que se salió, creo que no hubo como gente que se saliera. Y curiosamente, de la que más recuerdo gente saliéndose fue cuando se exhibió también en una muestra el libro de las imágenes de Godard. Eh, Me parece interesante lo que dices también de la de Simon Lang. Yo la vi en línea cuando Ficunam la tuvo en su edición pandémica. A mí me gustó mucho. Justo me había parecido muy rico ver cómo funcionaron esas películas en salas. Y siento que, como dijeron ya, es un miedo que no se nos va a quitar, ¿no? El miedo a la sala vacía o el miedo a los abandonos. No sé, ¿qué les da más miedo a ustedes? Yo creo que la sala vacía, ¿no? O sea, mínimo, cuando la gente se sale también te está diciendo algo. Cuando no va, también creo que sucede. Pero el podernos plantear objetivos diferentes, el poder entender que no siempre programamos para tener salas llenas, sino que estamos buscando otro tipo de aportes, otro tipo de resultados y aportar a nuestras comunidades de formas distintas, creo que nos puede ayudar mucho. Muchas gracias, Noeli, que te vaya muy bien. Ten un buen día. Se Es que despide. justamente, bueno, en el caso de un centro cultural como periférico, en donde es otro tipo de público que, por ejemplo, que los que están en el centro de la ciudad o los que están en otro tipo de zonas, siento que te enfrentas a otro tipo de aversión de parte de tanto de los sectores culturales como a veces de la comunidad o inclusive a veces del propio Estado. Y pasa mucho que sí hablan inclusive de manera condescendiente respecto a los públicos, el Estado, de que es como de, ay, pues ponles películas de Disney, ponles Shrek y te aseguro que llenan la sala, y ponles las de Estudio Ghibli y eso es lo que se dedican a poner todo el año. Y por ejemplo es algo que yo veo mucho de que tenían ese tipo de trato condescendiente de que es que para qué pones ese tipo de cosas o para qué traes ese tipo de cosas, mejor te pirateas la de Disney o inclusive algo que pasaba aquí era que me da cuenta era de, ay, pues pago Disney Plus y con eso ponemos pelis y cosas de ese estilo. Entonces, siento que eso es subestimar a las audiencias, pero pues también llegaba a ese punto en donde probabas como los límites de hasta dónde la audiencia se queda a ver cosas
y ya después te daban estos también enjuagues de realidad cuando ponías algo así, como la de Music o la de Days, y que la gente simplemente no aguantaba o se iba, o también el hecho de que no fuera, también es algo que te dice mucho de cómo, de que todavía falta para poder llegar a ese punto. Sí, totalmente. Justo algo que a mí me parece muy, que es la parte amarga de estar en el instituto, es que para ese tipo de espacios, pues, de gobierno y así, los números suelen ser el criterio más importante, ¿no? Y si bien eso no ha condicionado la programación, sí creo que no permite luego valorar estos otros aportes que se hacen a las comunidades, ¿no? Como que, y me imagino que en espacios en los que ustedes tienen, también ha habido momentos o puede ser como una constante la necesidad de mostrar un número, ¿no? De mantener un promedio de audiencia en las salas, así que sí es parte de nuestro trabajo también al elegir películas, justo que sigan convocando a las comunidades que ya tenemos y que sigan convocando a otras personas a unirse a ellas, pero muchas veces sí, eso también lo noto acá, y esta voluntad, casi me parece paradójico, me identifico mucho con lo que dices, ¿no? Como que las instituciones que luego tienen la mayor, eh, las mayores posibilidades de, por ejemplo, sí pagar los derechos de una película o así, son las que a veces menos lo consideran, ¿no? O de llevar contenidos diferentes a los espacios son los que también menos lo hacen. Me ha pasado también por acá. En mi experiencia, pues no necesariamente en el Cine Club del ICL. Y sí, me identifico mucho con eso y creo que justo saber por qué estamos programando las cosas puede aportar un poquito ahí. Necesitamos cambios estructurales totalmente, pero para los proyectos, justo el hablar de, bueno, hoy vinieron, yo qué sé, 10 personas a una función, pero el conversatorio, y me acuerdo mucho en Cinemartes, una vez pasamos El Jardín de las Palabras, una película animada japonesa. Es una película de 50 minutos, creo, y el conversatorio fue de hora y media, o sea, fue una locura eso. Y fue increíble, además, porque fue mucho público otaku, mucho público fan de la animación japonesa, pero también iba, por ejemplo, esta pareja de la tercera edad que era como muy cinéfila, público de la universidad que estaba ahí saliendo de clases, y fue un conversatorio riquísimo. Tuvimos la fortuna de que había bastante gente, pero fue algo muy bonito, que realmente creo que el aporte fue ese conversatorio de casi 2 horas, hablando de una película de 40 minutos, y que además fue la primera función que hacíamos justo con conversatorio, porque nos planteamos mucho esa idea de que si no hacemos esa mediación, tal vez no somos un cineclub, tal vez somos una sala de exhibición, tal vez somos otro tipo de proyecto, pero la mediación y la formación de públicos a través de ella creo que es lo que convierte a un espacio en un cineclub, o sea, en algo que integra comunidades. Y por ello, ya para ir cerrando, en esta, en esta diapositiva pongo una propuesta de etapas que si bien no es un así lo tenemos que hacer, sí creo que vale la pena tener en mente como que hay ciertos procesos dentro del proceso de la selección de una película, ¿no? Diría que lo primero casi siempre va a ser el diseño, de definir los ejes temáticos y los objetivos que vamos a perseguir con esta programación, sea semestral, sea un ciclo, sea una función mensual, sea la cartelera de nuestro espacio. La investigación que va a ayudar a alimentar eso. A veces los ejes salen durante la investigación y así. Y estructurar la propuesta curricular. Luego la planeación, que diría que es la parte más administrativa, la calendarización, la gestión de los espacios, la gestión de las películas. Lo que decía hace rato respecto a lo que mencionaba José Luis, creo que el trabajo institucional implica también a veces dejar claro que estas cosas también hay que pagarlas, ¿no? Necesitamos licencias, necesitamos
a mínimo autorizaciones de los cineastas a través de un correo electrónico, cosas así. Y eso creo que es una chamba, si bien administrativa, también creo que muy gratificante, porque acercarte a directores para pedirles su película, muchas veces se van a encontrar con respuestas muy cálidas y muy bonitas y muy correspondidas. Entonces, eso también suele ser una parte padre. Hablo de gestión de los espacios, sobre todo en mi caso, que, como les decía, había que gestionar con meses de anticipación el uso de un espacio dentro de la Casa de la Cultura, por ejemplo, ¿no? Y la mediación, que creo que eso es en lo que podríamos como concentrarnos más como titulares de los espacios y para que nuestros espacios sigan cumpliendo sus objetivos, ¿no? Que es gestionar y preparar las actividades de acompañamiento. ¿A qué me refiero con eso? Acá, por ejemplo, hemos tenido talleres y también yo agradezco mucho la apertura que han tenido con eso. Hemos tenido talleres, hemos tenido cineastas invitados y en todas las funciones hay un conversatorio. A mí algo que me gusta mucho, tal vez por afinidades personales, sí es llevar textos. O sea, hace poco proyectamos Los Puentes de Madison, de Clint Eastwood. Es una película que yo adoro. Si la han visto, hay un momento donde están paseando y empiezan y Clint Eastwood dice una línea de un poema de Yeats y el personaje de Meryl Streep lo complementa. Entonces el conversatorio lo abrimos leyendo el poema completo de Yeats, ¿no? O sea, y es muy bonito como tener eso. Cuando exhibimos este programa de directoras mexicanas, leímos ¿cuál es la palabra? Un manifiesto del colectivo Cine Mujer, si no me equivoco. Y ese tipo de cosas creo que es muy bonito. Todo eso tal vez está disponible en internet, pero, pero a mí me ayuda mucho a crear un puente entre las películas y las audiencias, que no sea solo bueno, ¿y qué les pareció? ¿No? Porque creo que a veces es como echarles un balde de agua fría a las audiencias y puede ser paralizante, sino como bajar esos temas de las películas a través de los textos. A mí me sirve mucho para abrir esa conversación, ¿no? Pero justo las actividades que acompañan en Docufilm, por ejemplo, algo que me gustó mucho, tuvimos una presentación editorial en una edición que tuvimos en línea, creo que fue 2021. Nos dio esa facilidad. Tuvimos una presentación editorial. Es un libro, luego les paso el dato porque además es un libro libre, se puede descargar, de entrevistas con documentalistas contemporáneos de México, ¿no? Si bien justo no era una película de nuestra competencia, no era una que alguno de los cineastas que teníamos estuviera en el libro, pero sí era como un acompañamiento muy padre porque permite distribuir un libro y hablar con el autor, que reflexiona mucho lo que es el documental contemporáneo, que es en lo que nos concentramos, ¿no? Los talleres, también creo que el instituto nos ha dado mucha apertura a tener cosas que siento que otras instituciones no me permitirían, como por ejemplo el año pasado tuvimos uno sobre casas embrujadas, sobre cine de casas embrujadas, y uno en retrospectiva de Godzilla, que dirigió justo Deus de Cinema Nostalgia, que es muy padre y justo ha permitido que otros públicos se acerquen, porque son públicos tan específicos de esos temas que no necesariamente estamos poniendo siempre cine de esos temas o para esos públicos durante el Cine Club, pero se acercan a estas actividades y pueden acercarse al resto, ¿no? Y definir los indicadores, lo que hablaba. ¿Cómo vamos a medir los resultados de esas actividades o de nuestro espacio si siempre son distintos, ¿no? ¿Qué indicador necesitamos aquí? ¿Va a ser la audiencia? ¿Va a ser el aporte que hagamos a la comunidad? ¿Vamos a hacer entrevistas, encuestas de salida? Encontrar que de una forma volver medible el objetivo que estamos buscando y que eso que nos diga nuestra audiencia a través de esos dispositivos de medición o indicadores permita que el proyecto evolucione. También creo que eso se vale, que los proyectos siempre nos estemos replanteando y podamos tomar pasos atrás o cambiar un poquito no sé, nuestra difusión, justo de la curaduría de las películas. Creo que es importante también permitir que los proyectos sean vulnerables a lo que la comunidad nos está pidiendo, ¿no? Y ya para cerrar, justo sabiendo que la comanda que tienen
será programar contenidos disruptivos. La gran pregunta que me llegó, y lo hablaba con Carlos, como que he estado pensando mucho en qué es lo disruptivo, es qué entienden ustedes por disruptivo desde sus contextos, desde sus espacios, porque sé que hay personas del norte, personas del sur de México, otros que somos del centro, que hay personas de otros países, y sé que que lo disruptivo no va a ser lo mismo en Venezuela que en Monterrey, ¿no? Y no va a ser lo mismo en un cineclub universitario que en un festival o en una cinemateca, que son los espacios donde ustedes trabajan. Y además se suma esta capa que me parece muy interesante, que es que si bien ustedes van a programar, y yo recomendaría, programen desde algo que pueda ser una declaración de la identidad de sus espacios y de los proyectos donde están ustedes, se van a exhibir en Cineca y en un centro cultural en Guadalajara, ¿no? Incluso también, eso es otra capa donde van a tener que dialogar las interpretaciones que cada uno y cada una tenga de lo disruptivo. Y me parece muy interesante. Y no lo pregunto de manera retórica. De verdad, si alguien quiere compartir qué entiende por disruptivo su proyecto, creo que sería muy interesante. Porque incluso hablaba yo con un amigo como que a veces es un poco paradójico eh, hablar de lo disruptivo. Hablábamos de literatura en esa conversación, pero me acordé mucho de la sesión de hoy. Y me decía como que es muy extraño que hay como autores que son muy disruptivos y luego vas a su presentación y todo el mundo está de acuerdo. Y entonces, de verdad, ¿eso es disruptivo? O sea, dentro de ese nicho que lo siga. Me parece como que hay muchas formas de abordar esto y que va a ser muy interesante ver en sus programaciones hacia dónde llegan. Entonces, tal vez una respuesta no muy reflexionada o así, pero sí me gustaría preguntarles y ver quién se anima para ustedes y para sus espacios y para sus programaciones, qué entienden por disruptivo. Bueno, yo siento que, por lo menos en mi caso, aquí en Venezuela, ¿no? Que yo creo que a diferencia de México, ¿no? Aquí por lo menos ya no existe ninguna sala de cine independiente. Eh, eh, Casi todas las salas, el 95% de las salas son salas comerciales que exhiben cine comercial. Eh, y yo creo que para mí lo disruptivo es presentar películas que saquen a las personas un poco de esta concepción tradicional que tienen del cine, eh, y que un poco al principio se lo estaba comentando a Carlos, que es muy unidireccional en el sentido de que son como pasivos, ¿no? Ante la película, solo consumen. Eh, y, y por lo menos aquí en Venezuela no ha habido durante mucho tiempo exhibición de cine político, ¿no? Que me parece sumamente importante y que puede ser un detonante fundamental para que las personas se den cuenta de lo que están viviendo o de lo que viven otros países y de lo que viven otros países pueda como conectarse con lo que uno está viviendo acá. Em, por todos los problemas que tenemos un poco, sí, de censura, de represión y por lo menos eso me parece disruptivo, porque ya las personas no están acostumbradas aquí en Venezuela a ver cine o a ver películas que les hablen de ellos de una forma bastante directa y cruda y un poco a que la gente se vea a sí misma en estos últimos 20 años que han sido bastante críticos, ¿no? Aquí en el país. Entonces, por ejemplo, nuestro intento también, poniendo como ejemplo el festival también donde yo programo, el año pasado nosotros abrimos con La prisión de mi padre, que es una película que no se estrenó en Venezuela, que no se pudo estrenar. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía no les dio el permiso, pero nosotros decidimos
exhibirla porque nos parecía sumamente importante y que era sobre el preso político más famoso de los últimos 20 años aquí en Venezuela, que se llama Simonovic, y la película fue hecha por su hijo cuando él lo trasladaron a su casa como casa por cárcel. Y bueno, la experiencia fue bastante fuerte porque la gente se quedó impactada, ¿no? De poder ver desde adentro toda la vida de este personaje, que en el público y que en general todas las personas de Venezuela la habían visto a través de los medios, ¿no? Y de lo que las cámaras podían agarrar desde afuera de la casa. Y la película hecha por el hijo desde adentro y también que un poco solamente, brevemente en la película se ve todo el escape que él hizo, ¿no? De esta casa por cárcel también como que puso en tela de juicio muchas de las cosas que la gente tenía en mente sobre esta persona, sobre cómo vivió él ahí, sobre cómo estuvo preso, sobre el por qué. Entonces, yo siento que por lo menos en nuestro caso, muchas veces eso puede llegar a ser lo disruptivo, ¿no? Que la gente despierte de un poco de este letargo en el que ha estado durante tantos años últimamente y que el cine tenga esa capacidad me parece fascinante, ¿no? Sí, es bien fuerte lo que comentas. Voy a buscar la película. Y me parece muy interesante que justo en tu proyecto lo disruptivo sí es parte de los objetivos, ¿no? O sea, es parte del objetivo del festival mostrar un cine disruptivo respecto a la censura que viven, ¿no? Ana, tienes tu mano levantada, te escuchamos. Sí, bueno, para mi cineclub lo disruptivo, bueno, como contexto, está en una universidad católica, entonces, ajá, y pues está en uno de los municipios más conservadores de México. Pues nos tocó una vez que nos censuraron Portrait of a Lady on Fire y después de eso, eso fue antes de que yo entrara a la administración, como nuestras películas tienen que pasar por un filtro de aprobación, lo que yo empecé a hacer fue como marketearlas de diferente manera. Logramos pasar Funeral Parade of Roses como hace un año, creo. Y pues yo sé que la gente que, ¿cómo se llama? Que revisa como que las películas no las va a ver, nada más van a ver la sinopsis. Entonces, pues ahí la marketeé como de otra manera. Entonces, ajá, para mi cine club lo disruptivo sería pues mostrar cine LGBT, que eso sí, pues nos costó mucho el inicio, y también como pues cine un poco más atrevido también, eh, con, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, con la de Piano Teacher tuvimos también problema. Eh, entraron y nos querían apagar la función porque entraron justamente en la escena en la que Sarah Hopper está en la sala del cine porno. Y también con, ay, ¿cómo se llamaba? La de The Handmaiden. Ahí sí nos llamaron la atención. Nos amenazaron con cerrar el cine club. Entonces ya a partir de ahí ya como ya aprendimos como a marketear de diferente manera y como quiera, pues sí hemos logrado sacar ciclos LGBT y así. Y en general, cine donde la sexualidad es algo abierto, ¿no? O sea, Sí. los que mencionas suena, wow. De verdad, a los dos también, Humberto, de verdad, qué chido que mantengan esos objetivos y que se enfrenten a eso, me parece justo muy interesante. No es, bueno, Humberto sí mencionaba una película experimental, pero esto es a lo que me refería, ¿no? Tal vez que lo disruptivo no necesariamente, bueno, tal vez Funeral Parade of Roses sí, viene de los aspectos formales de las películas, sino justo de dónde las estamos exhibiendo y en qué momento. Y me parece muy chido y muy pertinente que estén exhibiendo ese tipo de cine. ¿A alguien más le gustaría compartir un poquito de esas experiencias o la perspectiva de lo que puede ser lo disruptivo? O en general también, justo lo que le decía Humberto, si lo disruptivo es o no parte de sus objetivos. Leonardo, te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, te oímos. Ah, ¿qué tal? Pues sí,
sí se me hace muy interesante los puntos de vista de mis compañeros. Se me hace interesante que se exhiba el cine disruptivo, porque es algo que parte la identidad del cine de una comunidad. Entonces, pues vas atrayendo más a las personas que no necesariamente son realizadoras, ¿no? O realizadores. Entonces, a mí se me hace muy importante que se haga, bueno, desde mi trinchera, que mi espacio es aquí en Tijuana, siento que la disrupción parte desde lo emergente. Y eso justamente lo estaba platicando con el comisionado de fílmico de Baja California el día de ayer en el ambulante, aquí en Tijuana, que lo que hace falta, pues sí, es exhibir cine de gente que están, pues, pues comenzando su carrera de cine, o que no tiene, por así decir, alguna plataforma pues para exhibirlo. Entonces ahí es donde entra mi proyecto, y ahí es donde entra también la comisión para no nada más exhibir cine LGBT o exhibir cine que es pues que normalmente no se exhibe en lugares pues públicos, ¿no? Como por ejemplo puede ser algunas casas de la cultura o cinetecas, sino pues en espacios alternativos, que creo que ahí es donde es importante la parte disruptiva, no nada más en la selección, sino en cómo esta es la infraestructura de este mismo cine, ¿no? La otra parte también disruptiva, siento yo que lejos de una curación es en algunos casos, porque pues también la sala de cine se tiene que mantener por alguna u otra forma, pero siento que la disrupción también de ofrecer las funciones gratuitas hace que integre un poco más al público y se diversifique mucho más la comunidad, ¿no? Entonces siento que también ahí está otra entrada o área muy buena de oportunidad, de cierta forma, aunque pues pues no hacerlo pues con el afán de que bueno, vamos a exhibir todo es cine de forma gratuita, porque pues al final de cuentas necesitamos hacer difusión a la plataforma. En cómo creamos el público como programadores y curadores, y cómo la disrupción del cine emergente puede formar como un papel importantísimo en ese juego, ¿no? Sí, muchas gracias, Leonardo. Sí, creo que justo eso es algo bien interesante, que lo disruptivo incluso puede no solo pertenecer a las películas, sino a las estructuras de la exhibición y de su producción, ¿no? No se me ocurre ahorita un ejemplo preciso, pero pienso en que tal vez hay películas cuyo método, que sean narrativamente convencionales o los temas no sean tan confrontativos, pero la forma en la que están hechas, tal vez pensemos en cine comunitario, por ejemplo, si es una disrupción de las lógicas de la industria y la forma en la que la exhibimos también, no solo como menciona Leonardo, desde la gratuidad, sino los espacios, el permitirnos llevar cine a ciertos públicos, también lo puede hacer. Hablaba de mi compañera Gis, me comentaba que hace unas semanas tuvieron funciones en el tutelar de menores. Entonces creo que, por ejemplo, eso, más allá del título que se haya exhibido, ¿no? También es una forma de exhibir
fuera de las lógicas más hegemónicas o más convencionales de la exhibición, ¿no? O sea, más allá del contenido, el cómo estamos exhibiendo, creo que también puede ser una forma de abordarlo. Muchas gracias, Bruno, por eso. Y ya como cierre, justo dejarles con esta otra pregunta, esta sí me gustaría como dejar un poquito más de espacio para que la reflexiones, que tal vez se pueda traducir en una lista de Letterboxd, por ejemplo, qué materiales pueden dialogar sobre lo que para nosotros, para nosotras, es disruptivo. Digo materiales, primero porque me gusta más que contenido, siento que materiales le da como más un sentido de algo con lo que trabajar, pero también porque me refiero justo a lo que decía Leonardo, no solo a las películas, sino a los espacios. No sé si va a existir la posibilidad de lo que voy a decir, entonces no estoy comprometiendo a nadie, pero por ejemplo, incluso pensar, esta programación que yo quiero hacer, ¿funciona más en Cineca o en este centro cultural? Y poder como tal vez orientarlo para allá, ¿no? Justo porque los objetivos y nuestra concepción de lo disruptivo puede aportar más en un espacio o en otro, de donde se va a exhibir lo que ustedes programan, me refiero. Justo, ¿qué materiales, como las películas y las condiciones materiales, dialogan más con nuestra concepción de este tema de lo disruptivo, que es con lo que van a trabajar sus curadurías? Nuevamente les invito a que esto sí se pueda volver, si bien una listita en su libreta, para que también puedan seguir aportando a su idea de qué es lo disruptivo para nuestro espacio, para mi cineclub, para mi sala, para mi festival, y con qué materiales podemos dialogar eso. Y si en los materiales va a empezar a pensar las películas que ustedes considerarían, pues qué mejor. Como creo que ya me estoy pasando del tiempo, ahí cerramos. Igual si quieren quedarse a dialogar con todo el gusto del mundo lo hacemos, pero bueno, agradecerles mucho nuevamente por estar aquí, a Bando por la invitación, y ahí están mi contacto, mi correo personal y los correos de mis proyectos, entonces también si quieren ahí pues podemos seguir en contacto. De verdad, muchas gracias chicos, muchas gracias chicas, y tengo muchas ganas de ver qué va a resultar de estas sesiones en sus programaciones. Muchas gracias a ti, Daniel. Ya tienen ahí su contacto. Seguimos, la conversión sigue abierta. Ya habrá otras sesiones en las que sí podamos ahondar en esto que nos estás proponiendo, que está súper interesante. Pero muchísimas gracias. Nos estamos viendo para la próxima. Quedan 2 sábados más, así que por acá nos vemos para los próximos. Sí, sigue Karina Solórzano, si no me equivoco. Karina Solórzano es el siguiente sábado y cerramos con un cineclub brasileño que se llama Cine Joaquín, Bruna e Igor. ¿Ah? Sí, pues muchas gracias. Aprovechen mucho, Karina. Es una de las personas que más admiro en este mundo del cine, de verdad. Y una amiga muy linda también. Genial. De hecho, está aquí presente, ¿no? Conectada. Estuvo, no sé si ya se salió, pero sí. Miren, aquí está. Mandó un corazoncito. Ok. Se mantiene en incógnito para hacer sorpresa el próximo sábado aquí, Karina. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, Dani. Mucha suerte. Muchas gracias. Cuídense. Chao.